Bueno, el objetivo de este video es que veamos resumidamente cómo diseñar el circuito impreso del TPG de bioingeniería. Vamos a comenzar por crear una carpeta en el escritorio donde vamos a desarrollar nuestro proyecto. Lo vamos a llamar, por ejemplo, TPG Pablo. Y vamos a abrir KiCad. Yo tengo la versión 8. Pueden usar las últimas versiones, son todas más o menos parecidas. Seleccionamos la carpeta y le ponemos el mismo nombre, TPG Pablo, porque va a hilar documentos entre sí. Ahí nos crea dos documentos vacíos, un esquemático y un circuito impreso. Vamos a empezar con el esquemático. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar acá todos los componentes que vemos en el circuito que tenemos de referencia. Vamos a empezar con este triangulito de acá, añadir símbolo. La primera vez que abrimos el KiCad nos va a cargar las bibliotecas, va a tardar un poquitito más. Y vamos a empezar, por ejemplo, con las resistencias. R es para resistencias. Ustedes pueden ver el resto de los componentes. Vamos a ir poniéndolos acá, ¿sí? Para moverlos, los podemos mover con M arriba. Los vamos a ir ubicando en cualquier lugar al principio. Vamos a poner todas las resistencias que hay. Podemos ponerlas una por una o ir copiando y pegando o todo lo que se nos ocurra. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parecen 9, 10 resistencias. Habría que poner 9 o 10 resistencias, ¿sí? Por ejemplo, vamos poniendo por acá, no importa. Volvemos ahora a poner el resto de los componentes, por ejemplo los capacitores. Símbolos que vemos acá, que todavía no lo vimos en la materia, lo vamos a ver en una o dos clases. Estos capacitores los podemos buscar como C directamente, tiene ese símbolo, aparecen así. O también algunos tipos de capacitores que tienen polaridad los vamos a encontrar como C, esto, polarizado. Estos indican que son capacitores, por ejemplo, electrolíticos, que ya también los vamos a ver, que tienen una polaridad específica. Después tenemos que poner estos integrados, estos circuitos están integrados en el mismo componente, como está acá, TL084. Lo primero que tenemos que hacer es buscar este componente que tiene este aspecto físico. Entonces acá primero vemos si está directamente TL084 y ahí podemos ver que está efectivamente y vemos que tiene 5 unidades, ¿sí? Ven que acá está puesto que tiene 4 unidades, tiene una unidad adicional que es la unidad E, esta que está acá, que son las dos tensiones de alimentación. Entonces, como nosotros en este circuito que tenemos acá, vamos a achicar un poquito, fíjense, ahí está. En este circuito que tenemos acá tenemos 1, 2, 3, 4 y en el circuito integrado viene ya con 4, vamos a tener que poner todas las unidades de este integrado. Entonces nosotros vamos a poner esta acá, unidad A, por ejemplo, unidad B, unidad C, unidad D y unidad E, que son la alimentación. Todo esto es un único integrado, ¿sí? Es este único integrado que aparece acá eh, teniendo todos los componentes. Bueno, vamos a ir posicionándolos. Con M lo movemos, con R lo rotamos. Por ejemplo, acá M, nos paramos ahí con escape, M, R, podemos ir rotándolo. Y yo lo que les recomiendo es que se guíen por este esquema que estamos teniendo acá. Nos faltó el INA 128, que es el amplificador de instrumentación. Como siempre ponemos acá y vemos si aparece INA 128. Ahí está. Ahí aparece, miren, perfecto. Aceptar. Lo vamos a poner tal cual está ahí y lo ponemos por acá, por ejemplo. ¿Y cómo nos vamos a ir guiando para armar el esquemático? Yo les recomiendo que vayan armándolo tal cual está acá. A medida que vayan ganando experiencia, van a elegir mejores formas de irlo armando. Pero yo ahora voy a posicionar todo y vamos a ver cómo va quedando y qué comentarios adicionales hay que hacer, por ejemplo, para conectar los pines para los electrodos o para las mediciones y demás. Acá ya en esta etapa intermedia vamos posicionando todos los componentes. Eh, Vamos a tener que empezar a conectarlos según el diagrama, como siempre. Las conexiones las vamos a hacer con añadir cable acá o tecla W del teclado. Con la ruedita nos acercamos y vamos a seguir esto mismo, ¿no? Por ejemplo, pines 2 y 3
perdón, pines 1 y 8 a la resistencia, ¿no? Entonces 1 y 8. Ahí está. Y así voy haciendo las uniones. Por ejemplo, el pin 7 va a un capacitor, es este capacitor de acá. Vamos a ponerlo pin 7 a este capacitor. Y el pin 4 también al otro capacitor, por ejemplo acá. Este acá, este acá, este acá. Fíjense que acá se hizo una conexión de 3 ohms y marcó un nodo para indicar que esos cruces están tocando entre sí, están haciendo contacto. Y fíjense que acá agregué una bornera o tira de pines. Después vamos a definir más adelante qué forma va a tener espacialmente o físicamente el componente en sí. Y esto, por ejemplo, es para conectar cosas externas. En este caso, los electrodos. Por ejemplo, acá 1, 2 y referencia son los electrodos que van, como se marca acá, en la persona, ¿no? Entonces yo puse acá esto, Screw Terminal, que es un tipo. Si uno quisiera, por ejemplo, conectar una batería y necesita conectar algo, puede poner, por ejemplo, acá puse de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo poner acá y decir, bueno, esta va a ser mi fuente de alimentación, para poner, por ejemplo, los cocodrilos del laboratorio. Entonces, también vamos a conectar así estas son conexiones que van en el diseño. Por ejemplo, pin 3 vamos a unir acá, pin 1 lo vamos a unir acá. Y como pueden ver, acá tienen un pin de referencia, ¿sí? El pin de referencia va a masa. La masa la voy a posicionar con esto, añadir alimentación. Acá voy a buscar GND, ¿está bien? Y voy a poner, por ejemplo, una masita acá, ¿no? Y van a ver que yo puse muchas referencias acá de masa. Bueno, todas esas son el mismo nodo, ¿no? Entonces, en realidad, el mismo componente, por ejemplo, acá o acá, va el mismo componente. Y eso significa que cuando yo uno con un cable acá y acá, eso significa que esto va al mismo nodo. O sea que va a ser la misma pista, por así decirlo, ¿no? Lo mismo que si conecto acá, GND. Acá hubo un cruce de cables, pero si no se dibuja el puntito como acá, significa que no hay ningún contacto. ¿Está bien? Bueno, hay que posicionar el resto de los componentes. Acá, por ejemplo, van a ver en la unidad B, si yo vuelvo acá, fíjense que entro por el positivo y realimento por el negativo, pero en esta de acá también realimento por el negativo, pero está el negativo arriba, ¿no? Entonces cuando yo lo quiera posicionar esto por ahí, si lo quiero despejar, lo puedo hacer clic derecho acá y buscar espejo horizontal, espejo en el eje Y, por ejemplo, a ver dónde estamos. Acá, en transformar selección, reflejar verticalmente con la letra I, ¿sí? Es decir, si no, con la I directamente del teclado. I. Y ahí yo puedo posicionar para conectarlo bien, ¿no? Por ejemplo, ahí, perfecto. Bueno, para las tensiones de alimentación, como están acá abajo, fíjense, más 5, menos 5, esos van a venir de una fuente step up que va a estar conectada al Arduino. Pero bueno, hay que poner, como está así, estas etiquetas, ¿no? Más 5 volts, menos 5 volts son etiquetas todavía. Esto es un diagrama de referencia. ¿Cómo los vamos a poner? Con el mismo elemento. Más 5 volts, más 5 volts. Ahí está. Ponemos acá. Y de nuevo, pero menos 5 volts. Y acá vamos a poner el otro, ¿no? Y acá, de nuevo, lo mismo. Cable, 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 y ahí vamos viendo que va tomando la forma del esquemático. ¿Ven? Bueno. Por último hay que agregar este de acá, ¿no? El potenciómetro que es una resistencia variable. Fíjense que agregué este potenciómetro. Tiene tres patitas el componente, por eso es importante poner este. Pueden ustedes, si ponen componente, pueden encontrar, por ejemplo, R variable, por ejemplo, que aparece así, que tiene el mismo dibujito que está acá, porque se suele poner así, pero no nos sirve porque nosotros vamos a comprar más bien este que tiene tres patitas. Bueno, a continuar, entonces, terminando ahora la etapa de entrada, vamos a ver cómo queda. Bueno, ya con la etapa de entrada completa, algunas aclaraciones. Acá pongo
módulo de fuente StepUp. No hay un módulo específico para fuente StepUp, así que yo puse este. Pueden poner cualquiera en realidad que tenga 4 componentes o cuatro entradas, pero por ahí es mejor agarrar uno que tenga este tipo de referencias y sabemos a qué nos referimos. Van a ver que pongo también este más BDC, que sería la entrada de tensión. Esta sería la entrada que sale, por ejemplo, de Arduino o de una batería de 9 volt. Y esta sería la salida de más menos 5, que en realidad es una tensión de 10 volt que nosotros vamos a dividir con este operacional. Y, por ejemplo, una cosa adicional que podemos hacer para tener referencias es, por ejemplo, este código que a nosotros no nos dice nada. Nosotros podemos editar las propiedades, ponerle, por ejemplo, fuente StepUp, ¿no? Entonces vamos a tener una referencia. O, por ejemplo, las resistencias. Por ejemplo, si esta resistencia, acá dice R1, esto no lo podemos tocar, es una referencia a lo que dice el número, igual que, por ejemplo, C1 o, por ejemplo, unidad 1A, eso no lo podemos tocar, pero el valor esta R que está acá, sí la podemos tocar, es solamente una referencia de usuario. Entonces, por ejemplo, podemos editar con la letra E o haz clic derecho. Y acá le podemos poner, supongamos que es una resistencia de 4,7K, le podemos poner, por ejemplo, 4K. A ver, 4K7, aceptar. Y una cosa que se suele hacer es ponerlo adentro para que quede prolijito y lindo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto lo podemos ir ordenando. La prolijidad va a servir para que no cometamos errores. ¿Bien? Bueno, ahora corresponde finalmente poner la etapa de salida. La etapa de salida está indicada, se va a hacer solamente una etapa con un servo y un LED. Como indica acá, va a ser un conversor AD con la microcomputadora, va a ser el Arduino directamente, el Arduino Uno, el Arduino Nano, un LED y un servo. Tenemos más abajo el circuito, vamos a ver si esto de acá. Y bueno, vamos a comentar esto como para finalizar el circuito. Para agregar el Arduino, podemos buscar acá Arduino 1R3, es el más común. Fíjense que ya tiene un dibujo de huella parecido al que vamos a tener y lo ponemos ahí. Bien, mismo con el servo y mismo con los capacitores que restan. Vamos a terminar ahora el circuito. Bien, finalmente tenemos ya todo nuestro esquema circuital armado. Como pueden ver, acá está la etapa digital de salida. Agregué el Arduino, el motor servo, el LED. Si quieren hacer modificaciones gráficas, se pueden hacer. Obviamente es una cuestión solamente de esquema. Por ejemplo, acá el LED, si por ejemplo uno quiere que tenga el círculo, pongo acá editar, ¿no? Y se abre acá. Yo puedo ponerle, por ejemplo, un círculo, que a veces es una de las simbologías que tienen los LED así. Si no me gusta, por ejemplo, como tiene la flechita acá, la puedo poner más lejos. ¿Sí? Esto a veces es una cuestión de ahí guardar. Ya ahí una cuestión gráfica que a veces está bueno, mientras toda la prolijidad que se pueda agregar va a estar bien, digamos. Y fíjense además que agregué entre cada etapa estas borneritas o pines. ¿Para qué? Para que en esta etapa de entrada, como vamos a tener que hacer varias mediciones, está bueno poder ir separando una etapa de otra. Entonces ahí vamos a poder poner lo que se llaman jumpers para ir cerrando la conexión a medida que verificamos que todo va funcionando bien, ¿no? Entonces en estos bloques está bueno que incorporen esos pines ahí, digamos. Bueno, este entonces es el esquema final como queda. El procedimiento siguiente es establecer ahora qué aspecto tienen físico, ¿no? Con los componentes que compramos, ¿no? Por ejemplo, acá el TL084 o el INA128 tienen esta forma, que se llaman integrados THT. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es asignar eso. Lo primero que vamos a hacer, acá donde dice anotar esquema, vamos a tocar para que asegurarnos que podemos anotar, que diga anotación completa, que todos los símbolos que están acá tengan un número, ¿no? R5, 1B, J4. Una vez que está eso, vamos a tocar este de acá que dice asignar huellas. Eso nos va a agregar
nos va a abrir esto, que fíjense que ya están todos los módulos que nosotros teníamos en el esquemático, en este circuito de acá, ¿sí? Ahora nos aparece una lista y lo que vamos a tener que ir haciendo es agregar el aspecto físico. Por ejemplo, la resistencia. Por ejemplo, esta resistencia de 4,7, yo puedo venir acá a buscar resistors. Cuando tenemos dos opciones, por ejemplo, THT y SMD, vamos a elegir THT, que se llama True Hole Technology, que es cuando eh, agujereamos la placa, por así decirlo, no es de montaje superficial. Y acá en huellas filtradas vamos a poder elegir cuál es. Como no podemos verlo, lo que hacemos es poner un mosaico horizontal, vamos a ponerlo acá. Y vamos a poner este que tiene como una lupita. Ahí va. Y vamos a poder así ver qué tamaño tienen. Si ustedes acá seleccionan la grilla de que dice 100 mils, eso significa 100.000 pulgadas, que es la distancia que hay entre dos agujeritos de proto, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede pensar el tamaño cuando lo selecciona. Por ejemplo, yo selecciono la 8, me quedan como dos agujeritos libres de proto entre lugar y lugar, ¿no? Para eso una idea física, ¿no? Este, también podemos tocar acá que dice visor 3D para ver cómo se vería, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí está bien, ¿no? Bueno, y hacemos doble clic una vez que lo elegimos, ¿no? Ahí, por ejemplo, y para todas las resistencias yo podría elegir la misma, que elegí la 8, entonces, bueno, doble clic, ahí asigno varias veces. Ahora, veamos, por ejemplo, el TL084. El TL084 tenemos que buscar el encapsulado, ¿no? Esto es un laburo que uno va aprendiendo a medida que va haciendo más dispositivos y demás, ¿no? Por ejemplo, si vemos este, no sé, package o este de acá, alguno de estos puede ser que me sirva, que dicen package, a veces aparece en housing, dependiendo de cuál sea la versión de KiCad que tienen, pero podemos ir viendo, acá ir bajando para ver cuál es el que nos puede venir bien. Y este que dice acá DIP es Dual Inline Package, dos en línea, y en general es el que nos conviene, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo acá ya yo tengo seleccionado acá arriba por número, cantidad de pines y por biblioteca, entonces me aparece acá ya fácil. Si uno saca la cantidad de pines me va a aparecer mucho más, ¿no? Por ejemplo estos que tienen más. Entonces vamos a ponerle acá cantidad de pines y por ejemplo este ya tiene el aspecto que tengo acá dibujado en el esquema, ¿no? Entonces yo podría asignar este o asignar este, por ejemplo, que tiene 2×7. Fíjense que la numeración es 1, 2, 3, 4, así en forma de U. Eso es muy importante. Y bueno, doble clic y lo asignamos. Bueno, hay que ir asignando todos. Van a ver que a veces algunos, por ejemplo el Arduino 1 ya aparece con una simbología. Ese en general lo tenemos que dejar tal cual está. Y en cambio, por ejemplo, este de la fuente Step Up, que tiene cuatro pines en línea, muy probablemente el que compran ustedes no tenga esa forma, entonces eso lo vamos a tener que modificar, pero lo vamos a modificar directamente en el PCB. Podemos, si no, buscar, lo que sí podemos hacer es ponernos a buscar una huella acorde, pero por ahí en este caso en particular es más fácil asignarlo. Bueno, voy a asignar todas las huellas con esta idea. Bueno, finalmente tenemos acá agregado, vamos a cerrar acá y vamos a maximizar, si tienen de referencia. Yo diría que igualmente busquen manualmente las que les parezca mejor o también pueden consultar en la nube diversas huellas. Hay muchas en GitHub para descargar acorde a lo que vayamos queriendo nosotros como diseñadores de circuito de impreso. Bueno, una vez que está esto terminado, todos seleccionados, aplicar, guardar esquema y continuar, aceptar. Volvemos al esquemático, ¿sí? Y acá podemos poner, abrir acá el editor de placas o podemos poner F8 que cargaría automáticamente todo. Acá nos va a cargar, ponemos actualizar placa y ven que ahí ya nos cargó directamente todas las huellas que pusimos. Lo que vamos a hacer es hacer clic y vamos a ver que todo esto vamos a tener que irlo acomodando. Este trabajo hay que hacerlo con paciencia, ¿no? Parece más complicado de lo que es porque uno empieza a acomodar y se no sabe ni por dónde
ni por dónde empezar. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando uno no tiene idea por dónde empezar, puede empezar de la misma forma en que tiene anotado el esquema. Entonces, bueno, por ahí, en este caso podría ser, por ejemplo, con el INA 128. Uno dice, bueno, lo voy a poner por acá. Y después vienen todos estos amplificadores TL084, que es este integrado. Bueno, lo pondré por acá, quizás rotado será mejor. Y después uno puede ir viendo acá las distintas resistencias, las pone todas juntas. Fíjense, eso conviene verlo directamente acá. Por ejemplo, la R1 va a estar en el INA, R2 va a estar en la siguiente, en la primera, en el primer amplificador. Después voy a tener acá R5. Entonces los puedo ir acercando como para tener una idea. Y van a ver que esos lacitos que aparecen ahí indican a dónde tiene que estar la conexión. Por ejemplo, este pin 2 tiene que venir al pin 8 de acá. ¿Está bien? Entonces uno lo va imaginando con eso. R2, acá, acuérdense, con M lo podemos mover. Fíjense que a medida que lo mueve, dice, bueno, tiene que ir entre esos pines. Entonces uno puede tener una idea de a dónde conviene poner R2. Por ejemplo, lo voy a poner por acá, por ejemplo. ¿Está bien? Y una de las cosas que podemos hacer es predefinir un espacio de trabajo, porque esto te puede tener el tamaño de una hoja 4, por ejemplo, pero nosotros tenemos que hacer una placa de un tamaño razonable asociado a la placa que hayamos comprado. Si es de 10×10, por ejemplo, vamos a seleccionar, acá tenemos para seleccionar distintas capas, vamos a elegir, por ejemplo, una capa de usuario, por ejemplo, esta de acá, y lo que podemos hacer es acá poner en este símbolo una dirección, o si no, acá también añadir, podemos poner añadir dimensión, que es el mismo símbolo, podemos poner ortogonal para que sea más fácil. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es decir, bueno, hago un clic, fíjense, voy a acercar acá, bueno, selecciono, no sé, 100, por ejemplo, si quiero una placa 10×10, vamos a darle un margen ahí, 99,9, hago clic y hago una línea así, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé que esa línea significa que tiene 10 de ancho. Y hago lo mismo en esta línea de acá que hice, hago un clic y selecciono 10, ¿no? Por ejemplo, ahí 99,9. Ahí hago clic, vengo para acá, tac, y ya está. Entonces ahí ya sé que en este recuadro que me queda armado acá, tengo 10×10. Y yo tendría que acomodar todo para que entre en ese recuadro, por ejemplo, de 10×10, ¿no? Entonces el INA, ahora que yo lo había puesto acá, bueno, por ahí conviene ponerlo más en la esquinita. Esto lo voy a poner más por acá. Las resistencias estas no importan porque se van a ir acomodando a medida que vayamos haciendo el circuito. Y lo más importante va a ser dónde poner Arduino, que ocupa la mayor parte del espacio, ¿no? Entonces, no lo vamos a poner acá ahora porque está todo desacomodado. Por ahí lo que se puede hacer es primero dibujar el recuadro y después ir acomodando. Bueno, voy a ir acomodando acá y vamos a ver cómo continuar. Bueno, esta podría ser una posible configuración inicial. Si ustedes pueden observar el Arduino, por ejemplo, hay una parte que está como saliéndose. Imagínense que lo que va soldado en realidad son los pines que están en la placa, ¿no? Entonces, si sale una parte de la plaquita del Arduino para afuera, en realidad no es un problema. En realidad, esta caja, ¿no? Por ejemplo, que tiene en este caso los pines del motor servo, bueno, es un dibujo. Lo que importa siempre son los pines los pads donde uno va a soldar. ¿Está bien? Esta puede ser una configuración inicial para empezar. Después va a ir cambiando, ¿no? A medida que uno empieza a hacer las conexiones. Para hacer las conexiones, uno va a tener que tocar este de acá, que es enrutar, y tienen que ver lo siguiente. Esta es la capa de cobre, ¿sí? La capa de cobre, ¿dónde está? Y donde dice front es la otra parte de la placa. Entonces vamos a empezar con la parte de cobre. Acá donde dice pista, vamos a definir tamaños predefinidos. Entonces, por ejemplo, podemos poner acá en ancho, vamos a poner, por ejemplo, 1,5 milímetros, ¿no? Entonces, ese va a ser un ancho posible inicial. Eso significa que cuando haga una pista, por ejemplo, vengo acá, tic, y eso que estoy dibujando acá es de 1,5. Recomiendo usar más o menos ese espacio.
ese ancho, para empezar. Después mientras más chico mejor, pero para empezar está bueno. Van a ver que si uno intenta hacer conexiones, ven acá, si intento conectar en algo donde no está conectado en el esquemático, no me lo va a permitir el programa. Entonces ahí es una de las funcionalidades más importantes del esquemático. Bueno, uno tiene que ir haciendo estas conexiones y, por ejemplo, si yo lo conecto acá, van a ver que esto me quedó al borde de la placa y la masa no tengo forma de sacarla. Entonces por ahí, ahora, si yo esto tuviera que venir y conectarlo acá, está bueno que esto esté corrido un poco. Entonces de acá yo lo puedo hacer, es, bueno, esto lo borro, ¿sí? Con borrar es con suprimir del, ¿sí? Ahí, y lo muevo un poquito para adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces vengo acá y lo conecto de nuevo, es rápido, y ahora puedo venir por acá, ¿no? Por ejemplo, pongámosle que quisiera hacer esta conexión. Ahora, hay que ver si es la mejor, ¿no? Pero bueno, ahí estoy haciendo esa conexión. Bueno, supongamos que no puedo hacer eso, ¿no? Digamos, vamos a salir a borrar esta, pongámosle que no, que esto estaba acá y no quedaba otra porque es como estaba armado y tengo que llegar ahí y no puedo, ya quedé atrapado ahí, por así decirlo. Bueno, uno puede hacer lo que llaman puentes. Los puentes sería, miren, pongo acá la letra B corta, me aparece un circulito, clic, y aparece una pista roja, aplico P corta de nuevo, clic, y de nuevo acá, y fíjense que puedo hacer esto. A esto se le denomina puente. Eso acá yo voy a hacer un agujerito, otro agujerito, y por el lado de arriba voy a poner un cablecito, un alambre que una, y voy a soldar en ambos lados. La idea es tratar de resolver estas conexiones con la menor cantidad de puentes posibles. A esto que está acá se le llama vía, y como ven es muy chiquitito y tiene que tener el tamaño de esto más o menos. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer antes de todo es definir el tamaño de la vía, porque cuando hagamos puentes no queremos que quede tan chiquito porque no vamos a poder perforar. Entonces, de la misma manera, vía, editar tamaño, y en la vía le podemos poner, por ejemplo, el diámetro que sea de 2 milímetros, el circulito, y el orificio vamos a poner 0,5 milímetros, por ejemplo. Por más que después usemos una mecha de 1 milímetro, el orificio ahí está bien. Y la seleccionamos, eso sí. Entonces ahora de nuevo, si yo hago la pista B corta, clic, ahí ya aparece más grande, fíjense, B corta, clic, y ya está. Y eso nos queda excelente. Vamos a tener que modificar inicialmente todos los pads, porque KiCad los hace inicialmente bastante pequeños. Y si vamos a soldar por primera vez es importante tener bastante cuidado. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner editar, a ver, propiedades acá, y fíjense que puedo poner el diámetro, vamos a poner por ejemplo, no sé, 3 milímetros de diámetro, fíjense cómo van, y del diámetro del orificio dijimos 0,5, ¿no? Podemos dejar 0,8 también, y fíjense que ahí cambió, eso es bastante más grande. Podemos usar de 3 milímetros de referencia, por ejemplo, para las resistencias, si quieren 2. ¿Y cómo hago? Acá, clic derecho, aplicar propiedades a otros pads, ¿sí? Estas opciones las sacamos y fíjense, puedo cambiar pad en la huella actual o en todas las huellas idénticas. No te pongo en huellas idénticas, cambiar tuc. Y entonces ahí fíjense que todas las resistencias ya me las cambió automático. ¿Sí? Por ahí 3 es muy grande, vamos a ponerle 2 para que no sea tan grande. Ahí está, le queda igual que la vía. Aplicar propiedades, ahí está. Y ahora me cambió todas las resistencias. Después, por ejemplo, en los integrados, esto también es chiquito, podemos cambiar las propiedades. Acá se suele usar lindo rectangular redondeado. Podemos poner, por ejemplo, de 3×2 con orificio de 0,5. Y ahí fíjense que podemos poner también aplicar propiedades y queda bastante más grande, más prolijo. Y bueno, vamos a tener que ir haciendo eso con todo antes de empezar. Y a medida que vayamos conectando, vamos a ver que vamos a tener que ir modificando la posición porque nos va a faltar espacio y demás. Bueno, vamos a seguir. Bien, acá ya tengo modificados todos los tamaños de los pads. A veces puede convenir, por ejemplo, en el caso del servo, que tiene 3 pines, uno de señal y 2 de alimentación, y a veces
colocarlo al revés puede significar destruir el dispositivo. A veces lo que se suele hacer es, por ejemplo, alguno de los pines, ponerlo de otra forma. Por ejemplo, lo podemos poner cuadrado. Y de esa forma es fácil identificar cuando uno va a conectar. O por ejemplo, los capacitores polarizados también uno podría poner un pin cuadrado o alguna referencia que nos ayude a la hora de conectarlo. Y por otro lado, la fuente Step Up, que habíamos dicho que esta forma no es la que van a tener cuando lo compran, entonces hay que modificarlo. Ahí hay que hacerse el laburito de medirlo quizás con un proto físicamente y ver cuánta distancia hay entre pin y pin. Y podemos poner acá, por ejemplo, en el editor de huellas y adaptarlo al que tenemos nosotros. Por ejemplo, lo más común es que tenga una forma de este estilo. Es algo así. Hay que medirlo muy bien esto. Acá pueden poner la grilla de 100.000. Dijimos que esta es la distancia entre agujero de proto y agujero de proto. Entonces evitamos que se posicione mal algún elemento. Este está bien ahí. Este lo movemos acá. Ahí está, ¿no? Y bueno, guardar, solo actualizar a la placa. Vamos a poner guardar. A ver si ahí se guarda bien y si no lo aplicamos. Perfecto, ahí está. También podríamos modificar este rectángulo como para identificar, pero bueno, creo que la idea se entiende. Bueno, ahora hay que empezar a conectar todo. Es lo primero que hay que hacer y voy a ir conectando y acomodando. Bueno, y para finalizar, ya tenemos todas las pistas conectadas. Yo lo conecté más o menos rápido, así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes. Seguramente haciéndolo mejor y bien prolijito se puede mejorar un montón. Uno tiene que ir después mejorando la prolijidad de todas las conexiones que va viendo, que se vea lindo no solamente por una cuestión estética, sino que a veces la funcionalidad ayuda, ¿no? Por ejemplo, ver que no haya pistas muy cerca de otras que puedan generar que cuando soldemos algún poquito de estaño nos genere algún puente o demás. Bien, mismo estando en la capa de cobre, vamos a ponerle un texto distintivo, por ejemplo, que tenemos puesto TPG Pablo, vamos a ponerle acá. Este texto lo puedo poner en cualquier lado, por ejemplo voy a poner acá. Bien. Y lo que voy a hacer ahora, eso se va a grabar en cobre, y lo que voy a hacer ahora es con este símbolo agregar finalmente la masa, el plano de masa. Lo voy a hacer tratando de tocar la esquinita donde hice el cuadrado de 10 por 10. Acá voy a seleccionar el nodo de masa. Y esto lo que va a hacer es, vamos a hacer un cuadrado, tratando de respetar esa línea que hicimos. Vamos a ver acá. Ahí está. Clic derecho, zonas, rellenar todas las zonas. Esto nos rellenó, esto que aparece acá, con el plano, tocando la masa, ¿no? Entonces esto va a ser toda una zona de cobre que va a estar en contacto con todos los nodos que representaban masa, ¿no? Es decir, con todos estos nodos de masa van a estar en contacto esa zona. Acá podemos ver que no se rellenó bien. Lo que podemos hacer es agrandar la zona un poquito, volver a rellenar. Total, eso después lo vamos a pasar bien. Ahí está. Y fíjense que acá quedó una zona también mal. Esto se puede a propósito correr para que se rellene la zona mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos a poner vaciar zona. Ahí está. Y este sería nuestro esquema final para nuestra placa. Pueden evidentemente mejorarlo 10.000 veces más, hacerlo muchísimo mejor. Para terminar guardamos. A veces por ahí, depende cómo lo hagamos, podemos
podemos hacer una copia, imprimir dos. Eso va a depender. Una de las cosas que podemos hacer es poner imprimir acá. Nos aseguramos que esté esta parte, que es la zona de cobre, taladro real, escala 1:1, y podemos visualizar este es el front, perdón, tengo que poner el back, que es la parte de las pistas, fíjense, ahí está. Esto conviene imprimirlo para después ir chequeando antes de hacer la placa que que todos los tamaños correspondan, que no hayamos puesto nada extraño. Por ejemplo, la step up, a ver si pusimos el tamaño correcto de la step up, podemos apoyarlo y ver si va bien y demás. Bueno, con esto termina el breve tutorial. Cualquier cosa lo seguimos en la parte presencial de la materia. Un saludo.